sonidos que el cerebro rechaza procesar, no porque no los escuche, sino porque algo muy antiguo dentro de usted sabe exactamente qué los produce. Esa noche, 5 figuras ataban huesos a los árboles. Con paciencia, con método, uno de ellos lamió el hueso despacio, sin apartar los ojos del bosque. Cuando el operador dio un paso atrás, los 5 giraron la cabeza al mismo tiempo, hacia la cámara. En Urubamba, cuando cae la noche, los pobladores cierran sus puertas. No por costumbre, por memoria. Lo que está a punto de ver fue registrado durante 7 meses. Las imágenes son reales, los testimonios son reales, y los seres que aparecen en ellos también. Don Paulino bajó la voz cuando habló de ellas. No atacan, dijo. Solo observan. Lo que no supo esa noche es que mientras hablaba, en la ventana detrás de él, había una figura, erguida, escuchando. Cuando se giró, la ventana estaba vacía, pero en el vidrio, por fuera, había una mano marcada, con los dedos demasiado largos. Renzo frenó el auto sin decir una palabra. En medio de la carretera había algo, alto, erguido, mirando los faros sin parpadear. Susurró 3 palabras que todo conductor del Valle Sagrado aprende antes de su primer viaje nocturno. No la mires. La figura inclinó la cabeza. Luego se retiró, sin apuro, como quien sabe que este camino existía mucho antes que el asfalto. La figura inclinó la cabeza. Luego se retiró, sin apuro, como quien sabe que este camino existía mucho antes que el asfalto. El equipo llegó a desmentir rumores. La cámara térmica encontró 3 figuras erguidas, con los ojos ardiendo como brasas en el infrarrojo, mientras el resto de sus cuerpos aparecía frío como la roca. Cuando un investigador dio un paso hacia ellas, las 3 giraron. La cámara se apagó sola. En el audio quedó grabado un sonido cercano, gutural, satisfecho. Ana no cree en leyendas. Cree en la física de la imagen. Esa noche aprendió la diferencia entre ver y comprender. En el jardín había una figura mirando las mismas estrellas que ella fotografiaba, sin sombra, en plena luna llena. El miedo verdadero, me dijo, no grita. Te paraliza tan completamente que ni siquiera puedes cerrar los ojos. La cámara la encontró al fondo, erguida, con las manos sobre el mostrador. No huyó, no amenazó, solo estaba ahí, con la quietud de quien sabe que el espacio le pertenece. El carnicero, al amanecer, no quiso ver las fotos. Ya sabía lo que íbamos a mostrarle. Los símbolos aparecieron de noche, grabados con precisión imposible en piedra inca. El doctor Huanca los había visto antes, en tablillas sumerias, en grabados medievales, en pinturas rupestres de África. El mismo símbolo, en culturas que nunca se tocaron. Al traducir el texto en quechua antiguo, leyó en voz baja: los que vinieron antes de la luz. Don Celestino nos dijo que las festividades no son solo celebración, son una frontera para mantener a ciertas cosas a distancia. Esa noche, la distancia no fue suficiente. La cámara las encontró en el borde del campo, 4, erguidas, mirando la fiesta con los brazos cruzados.
como alguien evaluando un espectáculo que ya ha visto demasiadas veces. El Vilcanota ha arrastrado todo lo que el descuido humano le ha entregado. Pero eso, comprendimos esa noche, es una preocupación estrictamente humana. La encontramos de pie en el centro de la corriente, inmóvil. 17 minutos. Luego desapareció. No caminó, no cayó, simplemente dejó de estar. Doña Juana habló desde detrás de una puerta entreabierta. 78 años, voz de piedra. ¿Tiene miedo de ellas?, le preguntamos. Cuando eres vieja, las cosas que asustan a los jóvenes ya no te asustan. ¿Y qué la asusta a usted? Una pausa larga, que cada año son más. El dron encontró un claro que no existía en ningún mapa. 11 figuras en círculo perfecto, matemáticamente exacto. El operador intentó acercarse. La señal se perdió. Cuando recuperaron el control, el claro parecía vacío, pero en el suelo había un símbolo de piedras, idéntico al hallado en los manuscritos del Mar Muerto. Carlos no creía en nada de esto. 12 años de tours nocturnos lo respaldaban. Hasta hace 8 meses. Le apuntó con la linterna y vio la cabeza y los ojos y esa quietud que no pertenece a ningún animal conocido. Le dijo al grupo que siguiera. No volteó, pero escuchó el sonido de pezuñas siguiéndolos en la piedra antigua. Solo él lo escuchó. Sebastián vino por las estrellas, 2 meses mirando hacia arriba, sin saber lo que miraba hacia él. En una foto casual encontró una figura mirando el mismo cielo. Hice zoom en sus ojos. Dentro de ellos había un reflejo. Sebastián con su cámara, solo en el mirador. Ella lo había visto antes de que él la viera a ella. Un fraile español, en 1698, escribió algo que el doctor Huanca leyó en voz baja. No es demonio, pues no tienta, solo observa. Y eso es, quizás, peor. 300 años después, con tecnología de última generación, llegamos exactamente a la misma conclusión. Un testigo que lleva siglos mirando y que nunca se cansa. Al fondo del callejón, de cara a la pared, había una figura. Las palmas planas contra el adobe, la frente apoyada entre sus manos, escuchando algo que ninguno de nosotros podía escuchar. El técnico colocó un micrófono de contacto en el muro y en los auriculares escuchó voces, no una, varias, como si esas paredes llevaran siglos guardando un mensaje. Llovía con el peso de los Andes cuando las encontramos. 6 figuras entre los árboles, erguidas y completamente secas. La lluvia caía alrededor de sus cuerpos sin tocarlas. Cuando salimos del bosque, la lluvia se detuvo. No aminoró, se detuvo, como si la tormenta les perteneciera a ellas. Don Avelino no usa la palabra monstruo, las llama señales. Sus apariciones siempre preceden a algo, dijo. Están contando, no a nosotros, entre ellas. Al terminar su testimonio, miró hacia el campo oscuro.
Ya sé que están ahí. Siempre vienen cuando hablo de ellas. La cámara giró. 2 figuras nos miraban en silencio. Nadie las había escuchado llegar. A veces las veo alrededor cuando hago mi misa, dijo el maestro Rufino. No interrumpen. Apagó una vela. La sombra de su cabeza en la pared no era su cabeza. Era una cabeza con cuernos. Nadie habló. Nadie lo señaló. El curandero tampoco. Simplemente siguió su ceremonia, con la calma de quien ya llegó a un acuerdo con cosas que el resto del mundo aún no acepta. 18.98 hercios. La frecuencia que hace sentir que no estás solo en un cuarto vacío. La misma señal en Stonehenge, en Giza, en Angkor, en cuevas de 40.000 años. Y viene del subsuelo del Valle Sagrado, activa sin interrupción durante 12.000 años. 12.000 años de algo hablando desde las entrañas de la tierra, esperando respuesta. Más de 20, avanzando en silencio por la piedra milenaria. La seguimos. No deberíamos haberlo hecho. El claro estaba vacío. 20 figuras desaparecidas, sin sonido, sin huella. Solo un círculo de piedras en el suelo. Fue el técnico quien levantó la vista primero. Estábamos rodeados y ninguna se había movido para impedírnoslo. El software SETI reconoció la señal. Transmisión intencional. 12.000 años activa. Desde el subsuelo del Valle Sagrado. Entonces, el técnico se quitó los auriculares. Están aquí. En el estacionamiento, una figura sostenía una tablet con la misma frecuencia que el monitor de la doctora Quispe. En tiempo real, inclinó la cabeza. Y en ese gesto mínimo había algo que todos describirían después igual. Siempre supo que llegaríamos.